Tenía 56 años, cuando el doctor me dijo que me quedaban 6 meses de vida. Cáncer de páncreas, etapa 4, inoperable. Estaba sentado en esa oficina blanca y fría, con mis trajes de $5,000 y mi reloj que costaba más que un auto. Y lo único que pensé fue, voy a morir solo. Tenía $400 millones en el banco, propiedades en 3 continentes, un imperio que había construido con mis propias manos, y no tenía a nadie. Ni una sola persona en el mundo que me amara de verdad, ni una sola persona que fuera a llorar mi muerte por algo más que la herencia que dejaría. En ese momento entendí que había desperdiciado mi vida persiguiendo cosas que no importaban. Y también entendí que tal vez, solo tal vez, todavía tenía tiempo de arreglar el error más grande que había cometido. Así que hice algo que no había hecho en 32 años. Busqué a Rosa. Mi nombre es Sebastián Montero, y esta es la historia de cómo morí siendo el hombre más rico del mundo. No por mi dinero, sino por haber encontrado algo que valía mucho más. Pero para que entiendas cómo llegué a ese momento, necesito contarte todo desde el principio. Necesito que conozcas quién era yo, quién era ella, y qué fue lo que destruí por pura ambición y estupidez. Porque mi historia no es solo mía, es la historia de todos los que alguna vez sacrificamos el amor por el éxito. Y es también la historia de lo que puede pasar cuando tienes una última oportunidad de hacer las cosas bien. Conocí a Rosa cuando tenía 25 años. Yo acababa de abrir mi primera tienda y ella entró buscando trabajo. Era una muchacha sencilla, de pueblo, con ojos oscuros que brillaban cuando sonreía y una dulzura natural que te hacía sentir que el mundo no era tan malo como parecía. No tenía experiencia en ventas, pero tenía algo mejor. Tenía ese don de hacer que la gente se sintiera importante, escuchada, valorada. La contraté ese mismo día y durante 3 meses solo fue mi empleada. Pero yo la observaba. La veía tratar a los clientes con paciencia infinita, ayudar a las señoras mayores a cargar sus bolsas, regalar sonrisas como si no costaran nada, y me enamoré de ella sin darme cuenta, de la forma más tonta y hermosa en que uno puede enamorarse. Un día la invité a tomar un café después del trabajo. Ella aceptó con esa sonrisa que me desarmaba, y hablamos durante 4 horas. Me contó que venía de un pueblo pequeño, donde su padre había muerto cuando ella tenía 12 años, que su madre lavaba ropa para mantenerla a ella y a sus 3 hermanos menores, que ella mandaba la mitad de su sueldo para ayudarlos. Me habló de sus sueños, que eran tan simples y tan hermosos que me daban ganas de llorar. Quería una familia, un hogar lleno de amor. Quería ver a sus hijos crecer felices. Quería envejecer junto a alguien que la amara de verdad. No pedía mansiones, ni joyas, ni viajes. Solo pedía amor. Amor del bueno, del que no se acaba, del que se sostiene en los días difíciles. Yo también le conté mi historia. Le dije que había crecido en la pobreza, que había pasado hambre, que me habían humillado por ser pobre. Le conté que había jurado que nunca más sería el niño con los zapatos rotos, que construiría algo grande, que demostraría que valía. Y Rosa me tomó la mano por encima de la mesa y me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo, ya vales, Sebastián, no por lo que tienes o lo que vas a tener, vales por quien eres. Nadie me había dicho algo así jamás, y en ese momento supe que me casaría con ella. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia pequeña y perfecta. Rosa usó el vestido de novia de su madre, que ella misma había arreglado y ajustado. Yo usé mi único traje bueno. Éramos felices con tan poco. Vivíamos en un departamento de 2 habitaciones que olía a las flores que Rosa ponía en todas las ventanas. Cenábamos juntos todas las noches, hablábamos de todo, hacíamos planes, soñábamos despiertos. Ella quería 3 hijos. Yo decía que con 2 bastaba, y nos reíamos discutiendo sobre nombres que ni siquiera existían todavía. Los domingos íbamos al parque y compartíamos un helado sentados en una banca viendo pasar a la gente. Éramos felices, tan felices que ahora, décadas después, me duele recordarlo porque sé lo que vino después.
Sé cómo lo arruiné todo. Durante los primeros 3 años, todo fue perfecto. Mi negocio crecía, Rosa seguía trabajando conmigo, éramos un equipo, pero entonces apareció la oportunidad que cambió todo. Un inversionista importante quería financiarme para expandir el negocio, pero había una condición. Tenía que empezar a moverme en círculos más altos, a codearse con gente influyente, a proyectar imagen de éxito. Y ahí comenzó mi descenso, porque empecé a ver a Rosa con otros ojos. De repente me daba cuenta de que ella no sabía comportarse en cenas elegantes, que su ropa era demasiado simple, que su forma de hablar delataba sus orígenes humildes. Y me empecé a avergonzar de ella, de la mujer que me amaba, de la única persona en el mundo que me veía de verdad. Empecé a dejarla en casa cuando iba a eventos de negocios. Le decía que eran cosas aburridas, que se sentiría incómoda, que era mejor que descansara. Pero la verdad era que no quería que me vieran con ella. Quería proyectar la imagen de un hombre exitoso, sofisticado, y Rosa no encajaba en esa imagen que yo estaba construyendo. Ella nunca me reclamó. Solo me miraba con esos ojos tristes cuando yo salía en traje de gala a cenar con gente que no me importaba, mientras ella se quedaba en casa comiendo sola. Y yo me convencía de que era temporal, que cuando el negocio estuviera consolidado, todo volvería a ser como antes. Pero eso nunca pasó, porque el éxito es una droga que siempre pide más. A los 4 años de casados, Rosa me dijo que estaba embarazada. Yo debí haberla levantado en brazos, debí haberla abrazado y llorado de felicidad con ella. Pero lo que hice fue quedarme callado, porque en mi cabeza solo pensaba que un bebé significaba responsabilidad, tiempo, atención, y yo estaba cerrando el negocio más importante de mi vida. No podía distraerme, no podía permitirme debilidades. Así que le dije que teníamos que esperar, que no era el momento, que primero necesitaba asegurar nuestro futuro. Rosa me miró como si la hubiera abofeteado. Me dijo, «Nuestro futuro, Sebastián, este bebé es nuestro futuro». Pero yo no lo entendí, o no quise entenderlo. El embarazo fue complicado. Rosa tenía náuseas constantes, mareos, cansancio extremo. El doctor dijo que necesitaba reposo, que alguien la cuidara, que no debía estar sola. Pero yo estaba viajando de ciudad en ciudad, cerrando contratos, abriendo tiendas nuevas, construyendo mi imperio. La dejaba sola días enteros con apenas una llamada rápida en la noche. Y ella nunca se quejaba. Solo me decía que la extrañaba, que deseaba que estuviera ahí, que necesitaba sentirme cerca. Y yo le prometía que pronto, que cuando todo estuviera listo, que tuviera paciencia. Pero esa paciencia se le acabó la noche que perdió al bebé. Estaba en otra ciudad cuando recibí la llamada del hospital. Rosa había tenido una hemorragia. Había llamado a la ambulancia. Había perdido al bebé en el camino al hospital. Estaba sola. Completamente sola. Tomé el primer vuelo, pero llegué 8 horas después. 8 horas en las que Rosa estuvo en esa cama de hospital, procesando que había perdido a nuestro hijo sin que su esposo estuviera ahí para sostenerle la mano. Cuando entré a la habitación, ella no lloró. Solo me miró con unos ojos tan vacíos que me asusté. Le dije que lo sentía, que de verdad lo sentía. Y ella solo dijo, «Yo también, Sebastián. Siento haber creído que alguna vez fui más importante para ti que tus negocios». Intenté arreglarlo. Durante los siguientes meses intenté estar más presente, llegar más temprano, hacer lo que ella pedía. Pero ya era tarde. Algo dentro de Rosa se había roto. Ya no me miraba con amor, me miraba con resignación. Y eso era peor que el odio. Traté de convencerla de intentar otro embarazo. Ella dijo que no hasta que yo estuviera realmente presente. Le prometí que cambiaría, pero no cambié, porque una semana después apareció otra oportunidad de negocio y volví a priorizar el trabajo. Volví a dejarla sola. Volví a elegir el dinero sobre ella. Un año después de perder al bebé, Rosa me entregó una carta. Me dijo que no la leyera en ese momento, que la leyera cuando estuviera solo. Yo tomé la carta y la dejé sobre mi escritorio porque tenía una junta importante. Esa noche, cuando regresé a casa, ella ya no estaba, se había ido.
Había dejado su anillo de boda sobre la mesa con una nota que decía: «Te dejé la carta con todo lo que necesitabas saber, pero ambos sabemos que nunca la leíste a tiempo. Adiós, Sebastián. Te deseo todo el éxito del mundo. Es lo único que realmente amas». Corrí a mi oficina y busqué la carta desesperado. La carta decía: «Sebastián, cuando te conocí, vi en ti a un hombre herido que solo necesitaba que alguien le demostrara que valía la pena. Y yo te amé con todo lo que soy. Pero ahora entiendo que tu corazón está tan lleno de ambición que no hay espacio para nada más. Perdí un hijo esperándote, y ahora me estoy perdiendo a mí misma. Me voy porque necesito salvarme, necesito encontrar una vida donde yo importe. No te culpo. Tú eres producto de tu dolor, pero yo no puedo seguir siendo víctima de él. Te amé, siempre te amaré, pero eso no es suficiente para ninguno de los dos. Cuídate, y ojalá algún día encuentres lo que buscas y descubras que no valió la pena. Rosa. Debí haberla buscado, debí haber dejado todo y rogarle que volviera, pero mi orgullo fue más fuerte. Me convencí de que era lo mejor, que ahora podría concentrarme completamente en mi empresa, que ella no entendía la presión que yo tenía. Me mentí a mí mismo de todas las formas posibles para no admitir que había destruido lo mejor que tenía, y seguí adelante. Construí mi imperio. Me hice millonario, luego multimillonario. Tuve todo el éxito que había soñado. Me casé 2 veces más con mujeres que solo querían mi dinero. Tuve 2 hijos que fueron criados por niñeras y que cuando crecieron apenas me dirigían la palabra. Viví en mansiones vacías, rodeado de empleados que me respetaban, pero no me querían. Y durante 32 años no volví a ver a Rosa, pero nunca la olvidé. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento de soledad pensaba en ella. Me preguntaba dónde estaría, si sería feliz, si habría encontrado a alguien que la amara como yo no supe hacerlo. Contraté investigadores privados hace 10 años. Me dijeron que se había vuelto a casar 5 años después de dejarme, que había tenido un hijo, que su esposo había muerto de un infarto cuando el niño tenía 8 años, que había quedado viuda sin dinero, trabajando como costurera para sobrevivir, que vivía en un barrio humilde con su hijo, ahora adolescente, que apenas tenía para comer, pero que seguía siendo esa mujer de sonrisa fácil que ayudaba a sus vecinos, aunque ella misma no tuviera nada. Cuando supe eso, quise ir a buscarla. Quise llenarla de dinero, ayudarla, rescatarla, pero mi orgullo otra vez me detuvo. ¿Con qué cara me presentaba después de 30 años? ¿Qué le iba a decir? Que lo sentía, que me había equivocado. Las palabras no arreglan décadas de abandono, así que no hice nada. Seguí con mi vida vacía y ella con su pobreza digna, hasta que el doctor me dijo que me estaba muriendo. 6 meses, eso era todo lo que me quedaba. Y de repente, todos los millones no significaban nada. Todas las empresas, las propiedades, los autos de lujo, todo era basura, porque iba a morir solo. Mis hijos vivían en otros países y cuando les llamé para decirles que estaba enfermo dijeron que sentían mucho escuchar eso, pero que tenían compromisos que no podían cancelar. Mis ex esposas ni siquiera contestaron el teléfono. Mis socios empezaron a pelear por quién se quedaría con mis acciones cuando muriera, y yo entendí que no tenía a nadie. Nadie excepto la mujer que había amado de verdad y que había destruido con mi egoísmo. Mandé a mi asistente a buscarla. Le dije que le ofreciera lo que fuera necesario, pero que necesitaba hablar con ella. Mi asistente regresó con una respuesta. Rosa no quería venir, no quería saber nada de mí. Mandó decir que yo había tomado mis decisiones hace 30 años y que ella había hecho las paces con eso, que me deseaba lo mejor, pero que no tenía nada que hablar conmigo. Esa respuesta me rompió el corazón, pero también me hizo entender que tenía que ser yo quien fuera a ella, que si realmente quería su perdón, tenía que humillarme, bajar la cabeza y rogar. Así que fui. Tomé mi auto, sin chofer, sin guardaespaldas, sin nada. Conduje 2 horas hasta el barrio donde vivía. Era un lugar humilde. Casas pequeñas, calles sin pavimentar, niños jugando en la calle. Toqué la puerta de su casa y ella abrió.
Habían pasado 32 años, pero la reconocí inmediatamente. Tenía el cabello gris, arrugas alrededor de los ojos, las manos trabajadas, pero seguía teniendo esos ojos oscuros que me habían enamorado. Seguía teniendo esa presencia que te hacía sentir que todo iba a estar bien. Me miró durante largo rato sin decir nada, y entonces sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Qué haces aquí, Sebastián?», preguntó con voz temblorosa. Le dije la verdad. Le dije que estaba muriendo, que me quedaban 6 meses, que había vivido una vida vacía persiguiendo cosas que no importaban, que lo había perdido todo excepto el dinero, y que si había algo que necesitaba antes de morir, era su perdón, que necesitaba que supiera que el error más grande de mi vida fue dejarla ir, que nunca dejé de amarla, que me había casado 2 veces más, pero que ninguna de esas mujeres fue ni la mitad de lo que ella era, que había sido un estúpido, un cobarde, un idiota, y que si podía darme una última oportunidad de hacer algo bien, yo quería pasar mis últimos meses cerca de ella. Rosa me miró con una mezcla de dolor y compasión. Me dijo que no era justo que apareciera después de 30 años pidiendo perdón solo porque estaba muriendo, que ella había sufrido, que había llorado, que había tenido que reconstruir su vida desde cero, que había criado a un hijo sola después de quedar viuda, que había pasado hambre, frío, miedo, y que durante todos esos años difíciles nunca fui yo quien estuvo ahí para ella. Le dije que tenía razón en todo, que no merecía su perdón, que no merecía ni siquiera estar parado en su puerta, pero que aún así se lo pedía, no porque tuviera derecho, sino porque era lo único que me importaba en el mundo. Ella se quedó en silencio durante lo que me pareció una eternidad, y entonces suspiró y abrió la puerta. «Pasa», dijo, «pero no porque te lo merezcas, sino porque a pesar de todo lo que me hiciste, nunca aprendí a odiarte». Entré a su casa. Era pequeña, sencilla, llena de fotos de un niño creciendo. Su hijo, Matías, tenía 17 años ahora. Era buen estudiante. Trabajaba en las tardes para ayudarla con los gastos. Rosa me contó todo mientras preparaba café en una cocina que apenas tenía espacio para 2 personas. Me habló de su matrimonio con un hombre bueno que la había amado, pero que había muerto demasiado joven. De cómo había criado a Matías sola. De cómo a pesar de la pobreza habían sido felices porque se tenían el uno al otro. Y mientras la escuchaba, sentí una envidia terrible. Porque Rosa había vivido una vida llena de amor. Había sido pobre, pero había sido rica en lo que importaba. Había criado un hijo que la adoraba. Había tenido un esposo que murió amándola. Había construido una vida con significado, mientras yo había construido un imperio vacío donde nadie me quería de verdad. Le pregunté si podía conocer a Matías. Ella dudó, pero finalmente aceptó. Cuando el chico llegó esa noche del trabajo, ella le explicó quién era yo. Matías me miró con desconfianza. Sabía la historia. Sabía que yo había abandonado a su madre. Me odiaba sin conocerme. Y no lo culpaba. Le dije que entendía su resentimiento, que tenía todo el derecho de odiarme, pero que quería pedirle un favor. Le expliqué mi situación. Le dije que estaba muriendo y que necesitaba ayuda, que pagaría lo que fuera necesario, que solo necesitaba que su madre aceptara ser mi enfermera durante mis últimos meses, que podía vivir en mi casa, traerse a Matías, tendría todo resuelto. A cambio, yo pagaría la universidad de Matías, dejaría la casa a nombre de Rosa, les daría seguridad económica de por vida. Matías iba a negarse inmediatamente, pero Rosa lo detuvo. Me miró y me preguntó, «¿Por qué yo, Sebastián? Tienes dinero para contratar a los mejores enfermeros del mundo. ¿Por qué necesitas que sea yo?». Le dije la verdad, porque no quería morir rodeado de extraños que me cuidaban solo porque les pagaba. Quería morir cerca de alguien que me había amado alguna vez, aunque ya no me amara, aunque me odiara. Solo quería sentir que importaba para alguien de verdad antes de irme. Rosa se quedó en silencio largo rato. Matías le dijo que no lo hiciera, que yo no me lo merecía. Pero Rosa me miró con esos ojos llenos de algo que no pude descifrar y dijo, «Acepto, pero no por ti. Lo hago porque nadie merece morir solo, ni siquiera tú».
Una semana después, Rosa y Matías se mudaron a mi mansión. Ella se instaló en una de las habitaciones de servicio porque se negó a quedarse en una de las habitaciones principales. Matías tomó otra habitación cerca de su madre. Yo les di un recorrido por la casa, les mostré que tenían acceso a todo, que podían usar lo que necesitaran. Matías caminaba mirando todo con una mezcla de asombro y desprecio. Rosa simplemente observaba en silencio. Cuando terminamos el recorrido, ella me preguntó cuál era exactamente mi condición médica. Le expliqué que el cáncer estaba avanzado, que la quimioterapia no estaba funcionando, que cada día me sentiría peor hasta que simplemente mi cuerpo dejara de funcionar, que los doctores calculaban 6 meses, pero que podían ser menos. Los primeros días fueron incómodos. Rosa me trataba con una amabilidad distante, profesional. Me ayudaba con mi medicación, preparaba comidas especiales para mi condición, se aseguraba de que tuviera lo necesario, pero no hablábamos de nada personal. Matías me evitaba completamente. Salía temprano a la escuela y regresaba tarde de su trabajo. Cuando coincidíamos en la casa apenas me dirigía la palabra. Y yo los entendía. Había destrozado la vida de su madre. Era el villano de su historia. No esperaba que me aceptaran. Solo agradecía que estuvieran ahí. Pero poco a poco las cosas comenzaron a cambiar. Una noche no podía dormir por el dolor. La morfina no era suficiente. Rosa escuchó mis quejidos y vino a mi habitación. Se sentó en la orilla de mi cama y tomó mi mano. No dijo nada, solo se quedó ahí, sosteniendo mi mano hasta que el dolor pasó. Y en ese momento sentí algo que no había sentido en décadas. Sentí que no estaba solo, que alguien se preocupaba, que importaba. Al día siguiente le pregunté si quería cenar conmigo. Normalmente, ella y Matías cenaban en la cocina y yo en el comedor, pero esa noche cenamos los tres juntos. Fue extraño al principio. Matías seguía mirándome con desconfianza, pero hablamos de cosas simples, de la escuela de Matías, de sus planes para la universidad, de lo que Rosa había estado haciendo todos esos años, y por primera vez en mucho tiempo me sentí parte de algo, de una conversación real, de una familia improvisada y rota pero real. Las semanas pasaron y mi condición empeoró. Había días en que no podía levantarme de la cama, días en que el dolor era tan intenso que solo quería que todo terminara. Rosa estaba ahí siempre, me ayudaba a bañarme sin que yo me sintiera humillado, me alimentaba cuando no tenía fuerzas, me leía libros cuando el dolor no me dejaba dormir, y durante esos momentos íntimos comenzamos a hablar de verdad, de lo que habíamos sido, de lo que pudo haber sido, de los errores que cometí. Una noche le pregunté si me había perdonado. Rosa se quedó pensativa largo rato. Finalmente dijo, no sé si perdonar es la palabra correcta, Sebastián. Creo que más bien hice las paces con el pasado. Entendí que tú venías de un lugar de tanto dolor que no sabías cómo amar sin destruir. Entendí que no fuiste malo. Solo fuiste un hombre asustado que pensó que el dinero lo protegería de volver a sentir lo que sentía cuando era niño. Y te consumió. Sus palabras me rompieron, porque tenía razón. Toda mi vida había sido una huida del niño pobre y humillado que había sido. Y en esa huida perdí todo lo que valía la pena. Matías comenzó a ablandarse también. Una tarde entró a mi habitación con su tarea de matemáticas. Estaba teniendo problemas con un problema. Me preguntó si yo sabía resolverlo. Le dije que sí. Trabajamos juntos durante 1 hora, y cuando terminó, me miró diferente, ya no con odio, más bien con curiosidad. Me preguntó cómo había construido mi empresa, y le conté. Le hablé de mis inicios, de las decisiones que tomé, de los riesgos que corrí. Matías escuchaba fascinado, y al final me dijo, eres bueno para los negocios, malo para las personas, pero bueno para los negocios. Esa honestidad brutal me hizo reír. Le dije que tenía razón, y entonces le pregunté qué quería estudiar. Me dijo que ingeniería, que quería construir casas para gente como su madre, gente que no tenía dinero para pagar arquitectos caros, que quería usar lo que aprendiera para ayudar a su comunidad. Y en ese momento vi lo que Rosa había logrado. Había criado a un hombre bueno, un hombre que a pesar de la pobreza tenía valores, tenía corazón,
tenía propósito, algo que yo con todo mi dinero nunca pude darle a mis propios hijos. Los meses pasaron más rápido de lo que esperaba. Mi cuerpo se deterioraba, pero mi espíritu extrañamente estaba en paz, porque por primera vez en décadas estaba viviendo, estaba presente. Desayunaba con Rosa y Matías, escuchábamos música, veíamos películas, hablábamos de todo y de nada. Matías me enseñó a jugar videojuegos, Rosa me contaba historias de su hijo cuando era pequeño, y yo les hablaba de mis arrepentimientos, de las cosas que hubiera hecho diferente, de la vida que pude tener si hubiera elegido mejor. Una noche, Rosa y yo estábamos solos en el jardín. Hacía frío, pero era una noche hermosa llena de estrellas. Le pregunté si alguna vez pensaba en cómo habría sido nuestra vida si yo no hubiera sido tan idiota. Ella sonrió con tristeza y dijo: todos los días durante los primeros 10 años. Después dejé de pensar en lo que pudo ser y empecé a agradecer lo que tenía. Le dije que yo había hecho lo contrario, que había perseguido lo que no tenía hasta que tuve todo y descubrí que no tenía nada. Rosa tomó mi mano y la apretó suavemente. Pero ahora estás aquí, dijo, y estos meses juntos han sido, no sé si sanadores es la palabra, pero siento que cerramos un círculo, que te puedo dejar ir en paz. Esas palabras me destrozaron y me sanaron al mismo tiempo, porque me di cuenta de que eso era exactamente lo que necesitaba, no su amor, no una segunda oportunidad de ser su esposo, solo su paz. Solo saber que no me odiaba, que podía morir sabiendo que la persona que más había amado en mi vida no me recordaría con rencor, sino con una mezcla extraña de tristeza y esperanza por lo que pudo ser. Mi salud empeoró drásticamente en el 5.º mes. El doctor dijo que tal vez no llegara al 6.º mes. Mi cuerpo estaba fallando. Había días en que apenas podía hablar. Rosa nunca me dejó solo. Matías comenzó a faltar a su trabajo para estar más tiempo conmigo, y eso me llenaba de una gratitud que no tenía palabras para expresar, porque ese chico no me debía nada, todo lo contrario, y aún así estaba ahí. Una tarde llamé a mi abogado. Le dije que modificara mi testamento. Rosa no quiso escuchar los detalles. Le dije que era importante. El abogado vino a la casa y redactamos un nuevo testamento. Dejé el 90% de mi fortuna para Rosa y Matías. Para mis hijos biológicos dejé un 10% que de todos modos era más dinero del que necesitarían en toda su vida. Mis ex esposas no recibieron nada. Mis socios recibirían solo lo que legalmente les correspondía. El resto era para la única familia real que tuve en mis últimos días. Rosa se enteró después de que el abogado se fue. Se enojó. Me dijo que no podía hacer eso, que ella no estaba ahí por dinero, que no había aceptado cuidarme para convertirse en millonaria. Le dije que lo sabía, que precisamente por eso quería dejárselo a ella, porque era la única persona en el mundo que no quería mi dinero, la única que estaba ahí por algo más. Le expliqué que mis hijos biológicos no me amaban, que solo esperaban mi muerte para pelear por la herencia, que mis ex esposas ya habían sacado suficiente dinero de mí, que Rosa y Matías eran los únicos que habían estado conmigo cuando realmente lo necesitaba, que merecían esa fortuna más que nadie. Rosa lloró. Me dijo que no quería su dinero manchado con el dolor que nos había causado. Le dije que entonces lo usara para hacer bien, que construyera las casas que Matías soñaba, que ayudara a su comunidad, que transformara ese dinero en algo hermoso. Los últimos días fueron los más difíciles físicamente, pero los más hermosos emocionalmente. Rosa dormía en una silla junto a mi cama. Matías entraba cada hora a ver cómo estaba. Me leían, me hablaban, me sostenían la mano, y yo sentía algo que nunca había sentido con toda mi riqueza. Sentía amor, amor verdadero, el tipo de amor que no se compra, el tipo de amor que solo se da cuando alguien elige estar contigo sin esperar nada a cambio. La última noche supe
que era el final. El dolor era insoportable, pero mi mente estaba clara. Llamé a Rosa y a Matías. Les dije que se sentaran junto a mí. Rosa tenía los ojos rojos de tanto llorar. Matías intentaba ser fuerte, pero vi cómo le temblaba el labio. Les dije que gracias, que estos meses habían sido el regalo más grande de mi vida, que había vivido 87 años, pero que solo me sentí vivo de verdad en estos últimos 5 meses. Que Rosa me había dado algo que no merecía, una última oportunidad de ser un hombre decente, y que Matías me había enseñado lo que significaba ser un buen hijo, aunque yo nunca fui un buen padre para nadie. Le pedí a Matías que se acercara. Le dije que era un hombre extraordinario, que su madre había hecho un trabajo increíble criándolo, que iba a hacer grandes cosas en la vida, y que aunque yo no tenía derecho, estaba orgulloso de él. Matías se quebró, lloró como un niño y me abrazó. Ese abrazo fue uno de los momentos más hermosos de mi vida, porque era genuino, era real, era el abrazo de alguien que había aprendido a verme como un ser humano y no como el villano de una historia. Luego miré a Rosa. Le dije que había sido el amor de mi vida, que había sido un idiota por dejarla ir, que si pudiera volver atrás, cambiaría todo, que elegiría sus ojos sobre cualquier imperio, sus manos sobre cualquier propiedad, su amor sobre cualquier cantidad de dinero, que lo único bueno que hice en toda mi vida fue amarla. Aunque no supiera cómo demostrarlo, cuando tuve la oportunidad, Rosa lloraba en silencio. Tomó mi mano y la puso sobre su corazón. «Te perdono, Sebastián», dijo, «y más que eso, te agradezco, porque me enseñaste que el amor no es suficiente si no viene acompañado de presencia. Me enseñaste a valorar lo simple, y aunque me dolió mucho perderte, ese dolor me hizo más fuerte, me hizo ser la madre que Matías necesitaba. Así que gracias. Por todo, por lo bueno y por lo malo». Cerré los ojos, sentí sus manos sosteniendo las mías y me fui en paz, rodeado de amor, no del amor que había destruido 30 años atrás, sino de un amor nuevo, un amor de perdón, un amor de cierre, el único tipo de amor que importaba en el final. Morí esa noche y cuando abrieron mi testamento, la sorpresa fue mundial. Sebastián Montero, uno de los hombres más ricos del continente, había dejado casi toda su fortuna para una costurera y su hijo adolescente. Los medios enloquecieron. Mis hijos demandaron, mis ex esposas gritaron fraude, mis socios intentaron impugnar el testamento, pero era sólido, estaba bien hecho, y Rosa y Matías heredaron 400 millones de dólares. Y aquí viene la parte que nadie esperaba. La parte que hizo que mi historia se volviera legendaria. Rosa rechazó el dinero, todo, cada centavo. Llamó a los abogados y les dijo que no quería nada, que iba a donar toda la fortuna a organizaciones de caridad. Matías al principio no entendía. Le preguntó por qué. Le dijo que con ese dinero podrían resolver todos sus problemas, que nunca más tendrían que preocuparse por nada, que él podría estudiar en la mejor universidad, que ella podría descansar después de tantos años de trabajar tan duro. Y Rosa le explicó algo que Matías nunca olvidó. Le dijo: «Hijo, viví con un hombre que tenía todo el dinero del mundo y era el hombre más miserable que conocí. Y viví con tu padre que apenas tenía para comer, pero era el hombre más feliz porque me amaba de verdad. El dinero de Sebastián está manchado con todo el dolor que causó persiguiéndolo. No quiero esa vida para nosotros. No quiero que te conviertas en lo que él fue. Quiero que seas lo que tu padre era, un hombre bueno, un hombre que valora el amor sobre el dinero. Así que vamos a donar esta fortuna y vamos a seguir viviendo como siempre vivimos, con poco dinero pero con mucho amor». Matías lloró, pero entendió, y juntos donaron toda la fortuna. Crearon una fundación que construye casas para familias de bajos recursos, otra que da becas completas para estudiantes pobres, otra que ayuda a viudas. Transformaron el dinero de un hombre que lo usó para llenar un vacío en algo que llenaba vacíos de otros. Y Rosa volvió a su casa pequeña, volvió a su trabajo de costurera, volvió a su vida sencilla, pero volvió en paz, porque había cerrado el círculo más importante de su vida. La historia se hizo viral.
Los periódicos escribieron sobre la mujer que rechazó 400 millones. Las redes sociales la llamaron santa, tonta, sabia, loca, pero Rosa no le importaba lo que dijeran. Ella sabía algo que el mundo no entendía. Sabía que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, se mide en abrazos, en risas, en noches tranquilas, en la paz de saber que viviste de acuerdo a tus valores, en poder mirarte al espejo y reconocer a la persona que ves. Esta es la historia de Sebastián Montero, un hombre que lo tuvo todo y murió rico de verdad, no porque tuviera dinero, sino porque en sus últimos meses encontró amor, encontró perdón, encontró paz y dejó tras de sí una lección que el mundo necesitaba escuchar, que puedes ganar el mundo entero y perder tu alma, o puedes perder el mundo entero y ganar tu alma, y que al final, cuando estés en tu lecho de muerte, lo único que importará es si fuiste amado y si amaste. Todo lo demás es ruido. Si estás escuchando esto y estás persiguiendo éxito a costa de tu familia, detente. Si estás priorizando trabajo sobre amor, recapacita. Si crees que el dinero te va a hacer feliz, piénsalo 2 veces. Porque Sebastián tuvo 400 millones y murió solo hasta que una mujer extraordinaria le dio el regalo de morir acompañado. Y esa mujer luego rechazó esos millones porque entendió que ya tenía todo lo que necesitaba. Déjanos en los comentarios desde qué país nos estás escuchando. Y si esta historia te tocó el corazón, compártela, porque todos necesitamos este recordatorio. Todos necesitamos saber que hay cosas más importantes que el dinero, que el amor es más valioso que cualquier fortuna, que al final del día lo único que te llevas son los recuerdos y el amor que diste y recibiste. Suscríbete para más historias reales que te harán reflexionar sobre lo que realmente importa. Porque todos merecemos una vida rica, rica en amor, rica en momentos, rica en paz, no en dinero, en amor.